Saludos, estimados iranófilos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Les agradecemos nuevamente por estar en nuestro espacio, por disfrutar de estas entrevistas. Les cuento que hoy tenemos nada más y nada menos que un periodista de primer nivel en la hispanósfera, en el mundo hispanoparlante, que es nada más y nada menos que el señor Sebastián Salgado. Es una persona que tiene una vocación muy importante con la comunicación social y el periodismo, que ha generado una serie de documentos muy importantes, como por ejemplo el documental Malvinas, Batalla por la Identidad. Es corresponsal de guerra con todo lo que eso implica. Trabaja para Hispan TV, que es la agencia de noticias iraní para la hispanósfera, y ha viajado muchas veces a Irán, así que hoy tenemos el gusto de poder contar con su presencia. Estimado Sebastián Salgado, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Realmente un gusto hablar con vos, con tu espacio. Aunque la situación actual no nos permita encontrarnos cara a cara, bien valen este tipo de charlas para poder compartirlas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La realidad, la idea, en primer lugar, era que viniesen aquí a nuestro estudio y aquí poder firmar. Compramos equipos inclusive, pero bueno, no queríamos delatarlo más porque a esta altura tal vez sea posible recién el año que viene y queríamos empezar en este 2020. Estimado Sebastián Salgado, en primer lugar te queremos preguntar por tu profesión. ¿Cómo nació tu vocación en el fuero íntimo? ¿Cómo empezaste a dar tus primeros pasos como periodista? Es decir, cómo comenzó tu trabajo profesional y tu primer contacto con Irán. Bueno, se podría decir de que, si lo pienso en un sentido amplio, varias puntas de esas preguntas se podrían tocar en varios lugares, ¿no? Por un lado, te diría que, bueno, siempre me gustó mucho conocer lo que pasa en diferentes latitudes, lo que pasaba más allá de mi país. Y cuando terminé la escuela secundaria, el periodismo era una de esas opciones, aunque no estaba del todo seguro si a través de ejercer esa tarea del comunicador iba realmente a poder volcar todo lo que yo pensaba que podía llegar a contener el periodismo, ¿no? El periodismo como una dimensión de la comunicación popular que era parte de lo que a mí siempre me inquietaba, ¿no? Y cuando lo decidí, y estaba apenas en el segundo año de la Facultad de Periodismo en Argentina. Vos sabés bien, Leandro, que nos tocó en el año 94 vivir una experiencia que nos marcó como un antes y un después, ¿no? Que fue la voladura de la AMIA en Buenos Aires. Y entonces a mí como estudiante de periodismo en ese momento, y que me gustaba, ¿no?, la política internacional, se me empezaron a reflejar montones de preguntas a través de las cuales nunca encontraba respuesta. Porque por un lado no teníamos acceso al Internet todavía, en el año 94, por lo menos yo no tenía, y lo único que nos quedaba era informarnos por los mismos medios corporativos, que son los que hoy uno puede ver en una señal de cable, ¿no? Entonces se me creó una imagen muy distorsionada de Oriente Medio, realmente. Pensé que mi país estaba siendo víctima de un ataque terrorista a través del cual Oriente Medio nos ponía a nosotros, los argentinos, como una especie de objetivo, pero nunca encontraba las respuestas al porqué de todo eso. ¿Por qué Argentina? Y a través de la carrera, cada uno de los años, fui tratando de entender un poco más, acercándome, tratando de conocer incluso al Islam a través de los escritos, no teológicos, pero sí de la ciencia política. Hice muchos trabajos en la facultad, que ahora me gustaría volver a encontrarlos, ¿no? ¿Cómo sería mi visión de estudiante de segundo y tercer año de periodismo sin acceso a la Internet? Sobre lo que el Islam podría significar, lo que podía representar en América Latina. Y así me fui llevando. Entonces yo te diría que tardé aproximadamente, yo te diría que incluso después de la universidad, en entender lo que había pasado en el año 1994 en Argentina. Y a partir de eso, intenté empezar a formar puentes, ¿no? Puentes que ayudaran ya no solo al entendimiento de lo que había sido aquel estudiante de comunicación, sino en lo que hacía falta para romper esa barrera comunicacional que de alguna manera todavía sigue existiendo en pleno 2020, sobre todo
creada a través de ese año 1994 entre Argentina e Irán. La profesión me dio la posibilidad de conocer muchos lugares, trabajé como periodista prácticamente 10 años en México. Después de México pasé a Venezuela, fui director de información de la cadena Telesur, y en el momento en que estaba trabajando como director de información de Telesur en Caracas, hubo un hecho político que era muy importante. Yo ya tenía como un cierto seguimiento, ¿no? No solo de la política internacional, sino un interés especial en Oriente Medio. Y en el año, si no me equivoco, 2011, fue que la República Islámica de Irán, en la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, bueno, no solo tenía una cercanía muy interesante con el presidente Chávez, que hoy estamos viendo, ¿no? Las consecuencias de ese acercamiento, del rompimiento del bloqueo por parte de Irán con Venezuela, no solamente a través de los buques petroleros, sino también, por ejemplo, esta semana con la inauguración de una cadena de supermercados iraníes en Venezuela, que me parece increíblemente fabuloso. Pero en ese año, Irán, que sufría el mismo bloqueo que sufre ahora, había logrado hacer aterrizar a un dron espía estadounidense en suelo iraní. No era que lo habían bajado con un misil y que lo habían detectado, porque eso sabíamos que era posible, sino que lo hicieron aterrizar con inteligencia remota. Entonces, yo me pregunté, ¿cómo un país que está bloqueado económicamente desde el año 1979 tiene el desarrollo tecnológico para estar a la vanguardia de los drones estadounidenses y hacerlos aterrizar? Entonces, para mí eso fue una noticia increíble, me hizo dar una dimensión de la avanzada tecnología iraní, y como director de información de Telesur fui a pedir una entrevista con el presidente Ahmadinejad en la embajada de Irán en Caracas. Y bueno, como una de esas cosas que uno hace, ¿no? Casi de su tarea diaria. Y bueno, para mi sorpresa, a los 20 días me llaman por teléfono y me dicen que la entrevista estaba concedida, que el único requisito era que exigían de que sea en vivo. Imagínate el desafío tecnológico que era para nosotros en Telesur sacar una entrevista en vivo con el presidente Ahmadinejad en Teherán para que salga para toda América Latina. Bueno, obviamente aceptamos el desafío, dijimos que sí, se preparaba un equipo. La presidencia del canal decidió que quien fuera el entrevistador con el presidente Ahmadinejad de esa entrevista que yo había pautado con la embajada iraní en Caracas fuera Walter Martínez, ¿no? El reconocido periodista uruguayo que trabaja para la televisión venezolana con el programa que tiene tanta trayectoria que se llama Dossier, y él viajó, ¿no? Entonces, bueno, de esa entrevista, en ese contexto donde Irán mostraba por primera vez el desafío tecnológico militar que había sido bajar un dron en esas condiciones, bueno, nos la dio a nosotros, ¿no? Y realmente al día siguiente de la entrevista, que salió en vivo y salió realmente como esperábamos, y Walter Martínez hizo un buen trabajo y el presidente Ahmadinejad realmente se brindó en una entrevista muy amplia. Bueno, los medios más importantes del mundo se hicieron eco de la entrevista nuestra, ¿no? Estamos hablando de Washington Post, New York Times, y bueno, realmente lo consideramos como un éxito, y yo personalmente lo sentí como el rompimiento de aquella barrera comunicacional que yo había sentido, la impotencia del año 1994, ¿no? Entonces, para mí hubo un antes y un después, sentí que de alguna manera había podido hacer un aporte comunicacional en ese sentido, y bueno, estando en comunicación con gente relacionada, obviamente el área de prensa del presidente, me comentaron de que estaban con posibilidades de abrir un canal iraní en idioma español, que en ese momento todavía no existía, y que bueno, les había gustado mucho mi trabajo y demás, y que si tenía interés, bueno, ellos obviamente iban a estar necesitando periodistas y corresponsales en América Latina, y bueno, acepté el desafío, acepté la invitación, porque el desafío era doble, o sea, ya no solamente desde Caracas, sino hacer un periodismo que rompiera esa barrera comunicacional desde mi país, que es Argentina, ¿no? Entonces, realmente desde el año 2012, un año después de esa entrevista, viajé ya con ese objetivo, y desde ese momento estamos colaborando para la cadena Hispan TV.
Buenísimo, buenísimo. Realmente una experiencia muy interesante, realmente, es decir, aparte que tiene toda una perspectiva histórica, ¿no? Desde el año 1994 pasando al 2011, o sea, una entrevista en vivo de esa magnitud incluso política, con una tecnología que es 10 años menores a la que tenemos hoy, ¿no? Es decir, esto no es ningún chiste, entendiendo que la tecnología crece de forma exponencial. Cuando decimos 10 años en términos tecnológicos, realmente es mucho, ¿no? Entre 2011 y 2020 es decir, son dos mundos distintos frente a la tecnología y hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, felicitaciones, porque realmente es una labor muy grande, o sea, desde el año 94 que estás estudiando sobre estos temas y es para destacar. Ahora quisiera hacerte la siguiente pregunta, ¿sí? Para ir más específico a lo que corresponde a tus vivencias en Irán, es decir, a tus experiencias eh, turísticas en el sentido de tus viajes a Irán, ¿sí? Es decir, sabemos que, bueno, has viajado varias veces y que tu último viaje fue nada más y nada menos que en este año, ¿sí? Es decir, antes de los bloqueos por la cuestión de la pandemia de COVID-19, y que viajaste en un momento muy especial, que fue después del asesinato, del magnicidio del general Soleimani, y que nos cuentes, es decir, las distintas veces que fuiste a Irán, tu experiencia ya conociendo el país. Sí, sí, realmente cada una es única, ¿no? Hasta el momento viajé unas 3 veces a Irán. Primero para conocer y hacer este documental que vos comentabas antes, que se llama Un argentino en Teherán, que tiene un nombre un tanto rimbombante, ¿no? Pero era una situación real, era contar la experiencia de un argentino que llegaba por primera vez a la capital persa y ver qué es lo que significaba, ¿no? Cada una de las cosas que yo iba encontrando en ese sentido, y algunas que eran realmente sorprendentes, ¿no? Como el hecho de encontrarnos que en la capital iraní, al único país que le dedicaron un espacio verde público con un nombre que no esté relacionado con Irán y que está relacionado con otro país, es justamente la Plaza República Argentina. Entonces, esto nos hace ver muchísimas cosas en el contexto histórico de que en realidad en Irán desde hace muchísimo tiempo hay un cariño especial por la República Argentina, que los medios corporativos hacen que no se perciba de este lado y que por eso hayan creado, ¿no?, esta barrera comunicacional tan importante. Y después también, obviamente, la calidez de los iraníes, la avidez que tienen ellos por conocer personas de otras latitudes es realmente impresionante. Y la riqueza, lógicamente, de una cultura milenaria, ¿no? La cultura persa, que es tan impactante en muchos aspectos, para sobre todo los que venimos de culturas tan jóvenes, con países como el nuestro, con una independencia que tiene apenas 200 años, encontrarnos, ¿no?, con la riqueza cultural presente del pueblo persa, es algo que no se vive todos los días, ¿no? Entonces, realmente es como que hay un antes y un después de conocer un destino como Irán, porque uno lo siente como una experiencia única que trasciende a la experiencia turística, ¿no? Realmente en los aspectos culturales, desde las cosas más pequeñas, como puede llegar a ser la gastronomía, pero también en las cosas históricas que hay, no solamente de la historia antigua, de lo que fuera el imperio persa, sino también desde la revolución hasta acá, que es realmente en lo que yo, sobre todo en el primer viaje, me había involucrado un poquito más. Bueno, ves una revolución viva y ves un pueblo realmente admirable en su determinación por tener una independencia económica, una libertad política que todo el tiempo está intentando ser vulnerada por la injerencia externa. Y esos son valores que a mí me gustaría que de alguna manera mi país se contagie, ¿no? Entonces, en ese pequeño documental tratamos de plasmar algunas de esas cosas que, como siempre, ¿no?, en pos de interrumpir esta barrera comunicacional, YouTube, la plataforma YouTube, digo, en el último año ha borrado todos y cada uno de los trabajos que hicimos para Hispan TV, ¿no? Entonces,
algunos realmente que tenían, en algunos casos, millones de vistas, fueron borrados y de a poquito intentamos volver a subirlos desde plataformas mucho más pequeñas, como son el portal que dirijo, que es dataurgente.com, pero que realmente como que te quitan esa historia audiovisual, en cierto sentido exitosa, ¿no? Entonces uno hace un esfuerzo comunicacional importante y YouTube, en lugar de ser una plataforma que multiplica las voces, simplemente hace crear esa sensación, pero en realidad lo que están haciendo es un trabajo de censura impactante donde le dan un lugar preponderante a las ideas que vayan de acuerdo a los centros de poder desde donde se originan esas plataformas que realmente en este contexto también están ganando muchísima preponderancia, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es decir, la manipulación algorítmica, la censura quirúrgica que tienen ciertos contenidos. Hemos hablado del tema en otra entrevista que le hicimos a Marcelo Ramírez de ACTV, donde hemos hecho mucho hincapié en esa cuestión, hay que estar alerta, que hay que levantar, hay que estar muy atentos con respecto a ese tema. Le comentamos a la audiencia que en este documental, Un argentino en Teherán, mi familia y yo tuvimos la oportunidad casual de participar. Mucha gente no me lo cree, piensa que bueno, que no me invitaste o que estuvo programado. Decidimos ahí, claro, como que lo habíamos Claro, arreglado. sí, exactamente. La mayoría de la gente cree que eso fue, que bueno, nos juntamos ahí, pero cuento a la audiencia que en el año 2017 tuve la oportunidad de viajar junto a mi familia a la República Islámica de Irán y fuimos a la Plaza Asadir, que es uno de los monumentos, unos 3 monumentos más importantes de la ciudad de Teherán, y de repente escucho el español y le digo a mis padres, ¿eso es español? Me dicen, sí, ahí hablando español. Que uno nunca se hubiese imaginado en un país de 80 millones de personas, de todos hablan persa, y de repente escuchar el español, y nos acercamos, y estabas vos, y así como nos acercamos, siguió el documental. O sea, la cámara nunca se detuvo, o sea, siguió el documental, te saludé, hola Seba, ¿cómo estás? Y aparecimos en el documental, nos colamos, mi familia y yo. Realmente mágico, mágico sin duda, realmente para que quieran, por favor, vean ese documental porque es maravilloso realmente. Y vamos a profundizar esta pregunta y te quiero preguntar específicamente por tu contacto y tu trato con los iraníes, ¿sí? En el sentido humano, ¿sí? ¿Qué características éticas, qué características sociales, cosas que quieras destacar y recomendaciones para los argentinos que quieran conocer mejor Irán y los iraníes, o que en el futuro puedan planear viajar, ¿por qué no? Sí, yo creo que los iraníes son personas muy cálidas, son personas que se brindan de una manera increíble. Creo que en ese sentido hay muchas coincidencias entre América Latina y pueblos como el pueblo iraní. Y que si bien la idiosincrasia es diferente, el contexto religioso es diferente y eso hace que, por lo menos desde mi perspectiva, entienda la religión como parte de la cultura de un país y la religión en ese sentido yo siento que enriquece mucho a una cultura, ¿no? Y a veces es interesante pensar cómo en Argentina puede haber una concepción tan diferente, ¿no? De cómo se vive en Irán, ¿no? Si vos le preguntás a un argentino promedio, bueno, ¿cómo será Irán? Y se imaginan un país peligroso, ¿no? Un país donde es difícil transitar, inclusive con un retraso científico, podríamos decir, en relación a Argentina, y las cosas, bueno, vos y yo lo sabemos que son a la inversa, ¿no? Justamente no es casual que este acercamiento haya sido porque con Irán a través de la televisión, por el desarrollo tecnológico que ellos han tenido en muchos aspectos, y el aspecto militar no escapa a esta situación, ¿no? Entonces, realmente las sorpresas que yo he tenido son realmente muy positivas. Los iraníes manejan, sí, tiempos diferentes a los tiempos que manejamos nosotros los latinos, ¿no? Que somos más ansiosos y queremos hacer
muchas veces las cosas de una sola vez. Creo que los iraníes no dejan de tener, podría decir, esa paciencia asiática, ¿no? Acordémonos que Irán, más allá de ser un país de Oriente Medio, la nación persa no deja de estar en el continente asiático. Y eso hace, creo que tengan la visión de tiempo y espacio un poco diferente, ¿no? A los que venimos de naciones más jóvenes como las nuestras. Y lo bueno de eso es aprender, ¿no? Que el tiempo no es solamente lo que estamos viviendo en este momento, sino lo que ha pasado antes y lo que vendrá después. Y en ese sentido creo que los iraníes son bastante conscientes. A veces cuando en el trato profesional, ¿no? Uno tiene una cuestión de preguntas o de lo que sea pendientes con los colegas en Irán, uno se da cuenta de que el tiempo de respuesta de ellos es diferente a lo que uno espera, pero no por eso significa de que no haya sido tenido en cuenta. Entonces, al principio yo me desesperaba mucho, ¿no? Porque acostumbrado a nuestros ritmos latinos. Sin embargo, es que a veces yo me di cuenta de que se toman el tiempo necesario para que las respuestas que tienen, sea porque hace falta seguir un determinado protocolo, o porque la persona a la cual le estoy preguntando no es la persona adecuada para contestar esa pregunta y recurre a otra persona. Los tiempos pueden llegar a ser diferentes, pero realmente en mi experiencia personal, la experiencia ha sido en cada una de las ocasiones muy enriquecedora, al punto, Leandro, de que yo te lo comenté a vos, en el último viaje que fue en este 2020, más allá de la experiencia periodística, yo estaba coordinando para llevar a un grupo de turistas argentinos a Irán. Que esto Sí, sí, sí. excedía totalmente, ¿no? mi experiencia como comunicador, y no era que yo pensaba convertirme en guía de turistas ni nada parecido, pero sí entiendo perfectamente esto que estamos hablando ahora de lo que significa para una persona la experiencia personal de estar en ese tipo de lugares. No hay video, no hay relato que pueda llegar a siquiera acercarse a lo que significa vivir una experiencia como esa. Entonces, con un amigo que conoce el tema y tiene una agencia de viajes en Argentina, le dije, a través de mi programa de radio, que sale por Radio del Plata, yo le dije, bueno, vamos a empezar a invitar a ver si se forma un grupo de gente que quiera ir a Irán. Y bueno, la radio se escucha en todo el país, empezó a sumarse uno de Neuquén, uno de Córdoba, uno de La Pampa, y lo cierto es que estábamos listos para viajar con un grupo de 12 personas. Ya estaba todo listo. Y en el mes de diciembre ya estábamos como afinando los detalles y demás, y pasa lo del asesinato al general Qasem Soleimani en Irak. Y entonces arranca el año, ¿no? Diciendo y hablando de la posibilidad de una tercera guerra mundial entre, no sé, Irán y sus aliados contra Estados Unidos. Acá en Argentina me empezaron a hablar de muchos canales de televisión para que hiciera un aporte en ese sentido, porque me relacionan de alguna manera con las cosas que pueden llegar a pasar en Irán. Y bueno, la realidad es que todos y cada uno de los viajeros, no solamente los que iban a viajar conmigo, suspendieron ese viaje por temor, menos una compañera que tengo que sí tuvo la valentía de acompañarme, pero el resto no se animó. Y cuando hablaba yo con el operador turístico de Irán, me dice, mira, tranquilo porque nos pasó con todo lo mismo. Sobre todo, y esto sí hay que decirlo, y yo creo que fue tal vez el error más grande que tuvo el gobierno iraní en los últimos tiempos, que fue el derribo de este avión de pasajeros, que fue en un principio negado por las autoridades iraníes de que ellos no habían sido los responsables. Y sí, fue un error, fue en un contexto de legítima defensa, pero fue un error al fin y siempre los que terminan pagando las consecuencias termina siendo la población civil, ¿no? Entonces, como comunicador, yo me sentí defraudado de que desde el primer momento el gobierno no saliera a decir qué era lo que había pasado en ese sentido. Y yo aquí en Argentina, obviamente, yo tomo la versión del gobierno iraní siempre como la versión oficial de lo que ahí está pasando. Y realmente después cuando vimos que el gobierno se tuvo que retractar y reconocer el error, eso nos dolió bastante, porque como comunicadores el prestigio informativo es una cosa que uno construye granito a granito
durante ese tiempo y eso es algo que sí, a mí me dolió bastante. No obstante eso, y entendiendo que Irán estaba siendo presa de un ataque feroz, no solamente contra, si se quiere, la tercera persona más importante, después del líder religioso, del presidente Hassan Rouhani, tal vez la figura del general Qasem Soleimani era tal vez la tercera en importancia, por lo tanto el ataque era realmente importante. Yo sentía también la necesidad de demostrarle a los turistas que habían decidido bajarse del viaje, de que el viaje igual se podía hacer. Entonces, sentí un poco esa responsabilidad. Mi compañera me dijo que ella realmente quería y confiaba en que la información que yo tenía era buena y que el viaje se podía llegar a hacer. Y fue así que, bueno, decidimos hacerlo y viajar a ciudades donde, no solamente viajar a Teherán, sino viajar a ciudades donde nunca había estado. Y realmente cada vez que uno recorre una ciudad nueva en Irán es como que se abre otro mundo más allá. Y esta posibilidad me la abrieron la ciudad de Shiraz, que me parece una ciudad increíble, ¿no? La cuna de los poetas. Y también la ciudad de Yazd, ¿sí? Esa ciudad enclavada en el medio del desierto y que entre esas dos ciudades esté nada más y nada menos que Persépolis, con todo lo que eso significa. Realmente este tercer viaje me terminó de abrir una dimensión que yo antes no había podido llegar, tal vez porque los otros viajes habían sido viajes más de trabajo. El primero para hacer ese documental que vos decís, el segundo en realidad iba de viaje para hacer mi cobertura en Siria, en la guerra de Siria que vos mencionaste antes, que hicimos un trabajo ahí también que se llama Siria, la guerra de los niños, que también fue borrado de YouTube y hace poco volvimos a subirlo. Y este tercer viaje fue netamente turístico y realmente uno se nutre, ¿no? de esas experiencias para después seguir haciendo su trabajo profesional. Excelente, qué bueno, realmente una experiencia fantástica, ¿no? Es decir, vos viajaste cuando nadie quiso viajar y te llevaste algo maravilloso. Yo cuando tuve la oportunidad de viajar junto a mi familia, se planteó a qué ciudad ir y yo sin dudas elegí Shiraz por esto que vos me comentás, ¿no? Y también realmente en 2014 conocí Yazd y son dos ciudades que, bueno, no hay palabras para describir lo que se vive ahí. Realmente vi tus fotos en la tumba de Ciro, en Persépolis, y bueno, ni que hablar en Jafes y en Sad, y bueno, realmente es una ciudad muy, muy refinada, y con muchísimo para dar. Con respecto a la cuestión agria y amarga del derribo del avión de pasajeros, lo cierto es que lamentablemente eso fue, digamos, una de las cuestiones de la máxima tensión que se llevó a Irán en los primeros días de este 2020 y que además cabe destacar que a comparación de otros países que cometieron errores similares, Irán reconoció el error en 3 días. Cuando, por ejemplo, la Unión Soviética, cuando derribó un avión de pasajeros, lo reconoció 10 años después, y Estados Unidos, cuando derribó el avión de pasajeros en el Golfo Pérsico, hasta el día de hoy no se hace cargo de esa acción criminal realmente. Así que es para destacar que el gobierno de Irán en 3 días asumió su responsabilidad y los cargos por ese error y bueno, creo que hay que sumar ese dato, creo que es importantísimo sumar ese dato a la comunicación porque es un punto muy importante para entender la magnitud política de Irán y lo que representa hoy en día. Vamos a otro tema, ¿sí? Un tema un poco más del orden político, que es la historia diplomática, las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán. Yo recuerdo que vos en su momento, en una intervención que tuviste en el programa de Suaje Pintos, a cual le mandamos un saludo en el canal TLV1, que es su espacio, el espacio que dirige, que comentaste de una cuestión muy importante en la relación de estos países, que fue la ayuda de Argentina a Irán cuando tuvo su guerra con Irak, ¿sí?
que esto es muy importante y que eso fue, digamos, uno de los puntos más álgidos de la amistad entre Argentina e Irán. Recordemos que hasta antes de los periodos como presidente de Carlos Saúl Menem, Argentina formaba parte de los países no alineados, ¿sí? Y por lo tanto estaba dentro de un eje geopolítico cercano a Irán, por esa cuestión. Es decir, no Argentina no estaba ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, entonces había un punto de vinculamiento. Después de los 90, Argentina se sumó al bloque de Estados Unidos, que fue reconocido como las relaciones carnales, y hasta el día de hoy continúa en ese plano, ¿sí? Que nos cuentes un poco más de esto, por favor, querido Sebastián Salgado. Sí, yo creo que es importante también para ir buscando algunas respuestas, ¿no? Sobre cuál era la intención también de cortar los vínculos políticos entre Argentina y la República Islámica de Irán, que eran tal vez los más cercanos de Irán, percibo yo, con un país latinoamericano. Por un lado, porque, bueno, como vos lo recordabas, pensemos que a los pocos meses del inicio de la revolución, en 1979, Saddam Hussein decide invadir territorialmente a la República Islámica acompañado por los Estados Unidos, ¿sí? En lo que fue la guerra más larga del siglo XX, porque duró 8 años, más larga incluso que las guerras mundiales. Entonces, lo que significó eso para el mundo yo creo que no termina de darse una dimensión. Irán, recordemos que fue una revolución que triunfó no a partir de las armas, sino a través de una revolución de conciencias. Entonces, quienes promueven la injerencia externa sabían que la revolución había triunfado en todos los órdenes y en todas las capas del pueblo iraní, y que lo único que les quedaba para intentar derribarla podía llegar a ser una invasión externa, una invasión militar. Recordemos también, Leandro, que los aviones iraquíes llegaron a bombardear incluso Teherán, que no era solamente una cuestión de la frontera, pero que en ese momento la revolución se hizo más fuerte y la revolución se emancipó para siempre, porque era la misma población civil la que pedía llegar al frente de batalla, aunque no tuvieran armas, que podían de alguna manera asistir a los soldados que estaban en el frente de batalla. Entonces, la decisión que tuvo Alfonsín en ese momento de no regalarle absolutamente nada, pero sí venderle armas para que ellos pudieran defenderse, por eso se llama la Sagrada Defensa, significaba tener una oposición directa al gobierno de los Estados Unidos, porque estaba muy claro que Saddam Hussein se había envalentonado solamente porque tenía el apoyo estadounidense. Entonces, me parece que esa fue una decisión política importantísima que venía también acompañada de una vinculación en las áreas de energía atómica. Argentina y la República Islámica habían sido, incluso antes de la revolución, países que habían cooperado mutuamente en materia de energía atómica, que de alguna manera eran países complementarios, que el desarrollo que le faltaba a Argentina lo tenía Irán y viceversa, y que entonces Argentina e Irán venían deslumbrando, ¿no?, como un futuro conjunto realmente muy prometedor. Y que obviamente los alimentos argentinos, por la diferencia que tienen con el clima y con el territorio iraní, podían realmente comercializarse, ¿no? Y aunque se sigan haciendo de alguna manera, pero podría llegar a ser de una manera mucho más amplia. Realmente la vinculación entre los dos países prometía muchísimo. Entonces, cuando vemos lo que pasó a principios de la década del 90, nos damos cuenta de que los resultados que estamos viendo hoy estuvieron de alguna manera diseñados para crear ese contexto. Porque recordemos que no fue solamente el atentado a la AMIA durante el gobierno de Carlos Menem, sino que fueron 4 atentados. 4 atentados. La Embajada de Israel, la AMIA, donde recordemos que matan a nuestros compatriotas argentinos, ¿sí?, en la AMIA. La voladura de Río Tercero, para tapar el supuesto contrabando, que nunca terminó de ser probado, a Ecuador, pero sobre todo a Croacia. ¿Por qué a Croacia? ¿Contra quién peleaba Croacia? ¿Sí? Peleaba contra los serbios, que tienen, de alguna manera, una población musulmana importante. Entonces,
Argentina, que en la década del 80 le había vendido armas a Irán, haciendo que los musulmanes chiitas pudieran defenderse de una invasión armada, termina en la década del 90 haciendo todo lo contrario en Europa. Entonces, lo que pasó durante el gobierno de Carlos Menem marca un antes y un después de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, realmente hay que entender el nivel de injerencia que tienen los tres órdenes del gobierno en la República Argentina, no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo, y sobre todo en este contexto, el Poder Judicial. Lo vimos con Nisman, que le llegaba dinero directamente desde Israel a una cuenta que tenía en el banco Hapoalim de Uruguay, que después tuvieron que cerrar la sucursal para tratar de tapar todo ese dinero que le enviaban a Nisman para direccionar lo que era la investigación de la AMIA. Y después lo que significó el famoso acuerdo de entendimiento, ¿no? Yo creo que la expresidenta lo dijo muy claro, y lo dijo, si no recuerdo mal, en las Naciones Unidas. Y dijo, desde que hicimos el acuerdo de entendimiento con la República Islámica de Irán, que no era para otra cosa, sino que para acercarse a la verdad de lo que había pasado y que un juez argentino pueda indagar a los supuestos acusados, se despertaron los demonios internos y externos. Entonces, existen poderes fácticos para que la República Argentina no avancen este tipo de investigaciones, porque también existen proyectos políticos desde el siglo XIX que ya ambicionan para el territorio argentino un lugar que pudiera llegar a ser lo que es Palestina en este momento. Y no estoy hablando de ninguna hipótesis política. Estoy hablando de un hecho fáctico, que es el libro de Theodor Herzl, La creación del Estado judío a fin del siglo XIX, donde él se plantea a dónde pueden llegar a erigir, y recordemos obviamente que faltaban 50 años para la Segunda Guerra Mundial, pero él ya se plantea a dónde se podía erigir un Estado judío. Y en un mismo capítulo habla de dos lugares y abre un signo de interrogación. Y dice, ¿Palestina o Argentina? Y de los dos abre una serie de opciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver de que los atentados pudieron haber sido en cualquier otro lugar, pero fueron en la República Argentina, y eso nos crea un distanciamiento de aquel país del mundo donde tiene una confrontación directa contra el régimen sionista, por encima, quiero decir, incluso, aunque nos duela decirlo, de la Autoridad Nacional de Palestina. Hay que recordar que el propio Yasser Arafat, en las conversaciones del famoso acuerdo de Oslo, más allá de intentar llegar a un acuerdo de paz, reconoce al régimen sionista, como lo reconoció el presidente Sadat de Egipto en los acuerdos de Camp David. Entonces, realmente creo que la República Islámica es el único país, el único gobierno del mundo que desde el año 1979 hasta ahora se ha mantenido con una postura firme y convincente en el plano político, obviamente, de lo que el régimen sionista representa para el mundo. Y nosotros, como argentinos, creo que tenemos mucho que aprender de eso. Sin duda, sin lugar a dudas. Y cabe destacar una cuestión que tiene que ver con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Irán ha hecho muchísimo en términos diplomáticos, y esto vamos a hacer pie aquí, diplomáticos, en poder terminar con las sanciones en contra de su país, y lo llevó a varios y largos años de tratativas diplomáticas para firmar un acuerdo del cual el actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica se retiró, Donald Trump, ¿sí? Tirando por la borda todos esos años de esfuerzo diplomático. Pero es interesante que una de las razones por las cuales eso no prosperó es que el Estado de Israel exigía que Irán le reconociese y que reconozca sus plenos derechos a existir, e Irán se negó. Entonces, Irán, como gobierno, mantiene firme una postura de orden geopolítico hasta esas instancias, los cuales nos tiene que llamar mucho la atención. Y aún así han podido superar las sanciones
abriéndose caminos por otros lados. Hace 10 años hubiese sido una utopía pensar que la mercadería de los iraníes, incluso su petróleo, su gasolina, pudiese cruzar todo el Atlántico y llegar a Venezuela. Hoy es una realidad. Y otra cosa para destacar de esto que vos me comentás, estimado Salgado, es lo siguiente. Irán y Argentina, sus guerras, ¿cómo salieron después de ellas? Irán ganó la guerra. Si bien no se introdujo en territorio iraquí, abortó los planes iraquíes de diezmar el territorio iraní. Y desde la época de los Qajar hasta los Pahlaví, hasta la Revolución Islámica, Irán venía perdiendo guerras y perdiendo territorio. Incluso Pahlaví regaló parte de su territorio, como es Bahrein, que hoy es un país independiente. Pero desde que comenzó la Revolución Islámica hasta el día de hoy, Irán no ha perdido ni un solo centímetro de su territorio. Logró expulsar a los iraquíes de Saddam, ¿sí? Y hoy no solamente eso, que eso es un punto muy importante. Hay naciones que se pueden defender, pero es otro rol geopolítico, otro estatus, cuando esa nación puede llevar la guerra a otras latitudes. La intervención de Irán y sus aliados en Siria nos da una proporción del crecimiento en términos de expansión geopolítica de estos 40 años de la República Islámica de Irán. Por otro lado, Argentina pierde la guerra de Malvinas y no solamente eso, comienza un deterioro estructural de todo el país que la arrojó al nivel de sometimiento que tiene hoy, que usted ha escrito correctamente y que hay que sumarle la dependencia, la esclavitud a la cual está sometida Argentina frente a los poderes financieros. Es decir, Argentina hoy, independientemente del gobierno que tenga, no puede encarar un proyecto de país porque tiene una deuda impagable, lo cual nos tiene que llamar mucho, mucho a la reflexión. Después, como siguiente pregunta, te pregunto esto. Prácticamente tenemos 10 años de Hispan TV operando, ¿sí? En términos de trabajo. ¿Usted cree que Hispan TV en estos 10 años ha logrado generar un puente entre el mundo iranio y la hispanósfera? ¿Qué problemas tiene al día de hoy para cumplir su tarea? ¿Qué cosas cree que le falta? ¿Y qué cosas nos pueden realizar quienes están fuera de Hispan TV para seguir fortificando este puente entre el mundo iranio y el mundo hispano? Bueno, Hispan TV desde el principio me parece que fue un desafío que no muchos creían posible, ¿no? O sea, un canal transmitiendo en español desde Oriente Medio y desde Irán, realmente hay gente que lo veía como una utopía o fue algo que podía llegar a ser efímero, ¿no? Tal vez producto de aquel acercamiento tan fuerte, ¿no? Entre el presidente Ahmadinejad y el presidente Chávez y otros presidentes latinoamericanos también. Pero realmente fue una idea que fue cobrando fuerza, que se fue ganando su espacio, que fue combatido, te diría, por muchísimos monopolios mediáticos, no solamente a través de la censura, tratando de no incluirlo en las grillas de programación de las diferentes señales de cable, sino también, de alguna manera, tratando de hacer entender que lo que venga de Hispan TV difícilmente gravite, ¿no? en lo que es la política latinoamericana. A mí, que soy de los que están desde el principio, de los corresponsales fundadores, te diría que nos ha tocado picar piedra, de alguna manera, porque existe en el imaginario de muchos potenciales entrevistados argentinos, el imaginario de lo que puede ser Irán a partir de todas estas cosas que estuvimos hablando antes. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, de
de hablar con un funcionario, quedar en una entrevista para hablar de un tema cualquiera relacionado con la política argentina, y llegando que me pregunten, Hispan TV es de España, ¿no? Le digo, no, no, Hispan TV es de la República Islámica. Ah, no, permitime, es que se levante y que se vaya. Me dice, yo me voy por mis propias convicciones, y que en realidad era un funcionario que estaba representando, ¿no?, desde alguna institución a su propio país, la República Argentina. Y que entonces eso nos va vistiendo, ¿no?, de cuerpo entero, el papel de Hispan TV, que muchas veces junto, siento yo, con otros medios no corporativos, muchas veces dejan en ridículo a las informaciones de las grandes agencias corporativas que nutren a los canales de televisión que vemos tantas veces, y que realmente con informaciones que se contrastan con la realidad, siento yo, y que en el trabajo de los corresponsales han encontrado, digamos, una manera de tender puentes con Latinoamérica, de una manera muy fuerte. Por eso, a mí, así como te decía antes, que nos ha dolido mucho la manera que ha tenido de tratarse comunicacionalmente, por lo menos lo que fue la tragedia del avión luego del asesinato del general Soleimani, eh, en lo que fue la segunda etapa del bloqueo económico de Donald Trump, que dio una vuelta de tuerca importantísima y que dañó, hay que reconocerlo, muchísimo la economía iraní. Los primeros que nos vimos perjudicados fuimos los corresponsales que estamos fuera de Irán. Por un lado, porque los bancos no quieren hacer las transacciones, ¿no? O sea, para que a los periodistas no llegue. Y por otro lado, es porque tal vez no somos prioridad, en algún sentido, los periodistas que no tenemos un contrato formal de trabajo y que solamente somos freelance. Entonces, esto nos ha mermado, siento yo, en nuestro trabajo. Nuestro trabajo en este momento no está teniendo la potencialidad que supo tener en otros momentos. Hispan TV definidamente no está pasando por su mejor momento. Las sanciones económicas le han hecho un daño importante, pero por otro lado, hay que reconocerlo también, termina viéndose la profesionalidad de mucha gente, ¿sí? Quienes realmente tenían un discurso en relación a la política de la República Islámica relacionado a sus propios intereses, al punto de decir, bueno, simplemente es mi trabajo y digo esto porque me conviene, y quienes mantienen el mismo discurso que cuando las cosas estaban bien. Y me parece que en ese sentido el profesionalismo de la gente que está ahí puede hablar por sí mismo, ¿no? Yo creo que Hispan TV pasó a cumplir un rol realmente importante en algunos países como México, y me consta porque he trabajado para Hispan TV en varios lugares. No tiene la censura que tiene en la República Argentina, y en México es más fácil porque en México no está creado el imaginario que existe sobre Irán en Argentina. Entonces, para muchos canales es más fácil retransmitir Hispan TV en México o en otros países, ni hablar si son países amigos de Irán, ¿no? Como Venezuela o como era Bolivia hasta el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales, ¿no? Pero en Argentina es un desafío doble por todo esto que estábamos hablando antes. Por eso yo creo que el trabajo que se ha hecho hasta ahora es un trabajo que se reconoce mucho, que ha tenido cierto prestigio. Creo que hay muy buenos presentadores en Irán, creo que hay muy buenos corresponsales en todo el mundo, creo que hay personas que han hecho un trabajo impresionante. Creo que dentro de los corresponsales se destaca muchísimo el trabajo de Isabel Pérez. Creo que es una de las grandes corresponsales que ha tenido Hispan TV, porque la cobertura que ella ha hecho en Gaza, creo que es un lujo que en idioma español antes de su trabajo nunca lo habíamos tenido. Entonces vos pensás que antes de Hispan TV no existía un corresponsal permanente en Gaza donde nos contara el día a día. Solamente se hablaba cuando había un incidente de una agresión militar, podríamos decirlo de esa manera. Pero a partir del inicio de Hispan TV, por ejemplo, a través de la cobertura de Isabel Pérez, que ahora está de vuelta en España, podemos conocer mucho más en nuestro propio idioma qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Con todo lo que significa conocer la realidad del pueblo palestino
en Gaza y en Cisjordania y en los territorios ocupados también. Creo que eso es un antes y un después, y solamente una señal como Hispan TV no, nos pudo dar una cobertura como esa. Excelente, perfecto. Queda muy claro cuál es el rol de este medio de comunicación que, bueno, vino a patear el tablero, es decir, la pelota ya no es de uno, sino que va un montón a la cancha a jugar y, bueno, es muy, muy interesante. Quiero trocar varios de estas cuestiones que hemos hablado aquí, toda la línea del periodismo, ¿sí? Sobre un fenómeno que quienes estamos aquí nos velamos y que tenemos que siempre salir a dar una explicación, salir a brindar una respuesta, que es lo que hemos denominado como la industria propagandística de la iranofobia. Es decir, todo esto que nosotros hemos hablado aquí, los grandes medios de comunicación y de información, nos muestra una realidad completamente ajena, ¿sí? Es decir, siempre que salen noticias sobre Irán, tenemos o bien notas de color bizarras, ¿sí? Como por ejemplo el famoso forzudo o la chica que se hizo como 5.000 cirugías estéticas, o como la persona esa que no sé, que vive en el desierto y no se baña. Todo muy lejos de la belleza sociocultural y antropológica que existe en Irán, ¿sí? Como así también directamente notas que son ligeramente difamatorias. Y todo eso crea una imagen oscura, una imagen totalmente tergiversada, distorsionada de lo que es Irán en términos políticos, sociales, culturales, religiosos, y Irán en el sentido profundo. Tengamos en cuenta que, bueno, no vamos a nombrar medios, pero hay algunos que realmente son muy consultados, muy vistos, y realmente es un trabajo muy deshonesto. Te pregunto específicamente, ¿cuál es tu visión respecto a esto? ¿Qué le dirías a aquellos que están viendo esta entrevista y que mañana van a abrir uno de esos portales y se van a encontrar con una cosa así? ¿Qué se le pasa por la cabeza a un periodista que acepta realizar una nota difamatoria y la difunde como si fuese algo cierto? Bueno, en primer término, y para tratar de no pensar tan mal de algunos colegas míos, te diría que, por lo menos sí, la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Entonces, la construcción que ellos se hicieron a sí mismos, hay que pensar que está hecha solamente a través de los medios de corporación, los medios de comunicación corporativos. Porque ninguna de las personas que tienen periodistas y comunicadores un juicio contrario, ¿no? Sobre todo al gobierno de la República Islámica, si vamos a su casa difícilmente encontremos libros, por decirlo de alguna manera, en donde ellos se hayan podido nutrir de esa información. Por lo tanto, la raíz de la información que tienen realmente parte de la ignorancia. Y hay que entender también que muchas veces, en todos los casos, los periodistas simplemente se alinean a la línea editorial que le está bajando en el medio al cual que pertenecen. Y en Argentina, todos y cada uno de los medios corporativos tienen intereses relacionados al sionismo. Eso es así y pasa en la gran mayoría de los países del mundo, lamentablemente. Entonces, la línea que marcan en relación a Irán, vemos a los periodistas repetirlos, ¿no? Como frases monocordes, casi como loros deslocados, sin absolutamente ningún tipo de sentido, y a veces en periodistas que tienen lamentablemente cierto prestigio, yo creo que ni ellos mismos se están dando cuenta de las falsedades que están repitiendo. Por eso prefiero pensar que lo dicen a partir de la ignorancia, que muchas veces puede ser muy atrevida, y no a partir de una construcción deliberada de falsedad de la información. Un ejemplo muy lindo que pasó y que también se puede ver en el documental Un argentino en Teherán es el caso de una chica argentina campeona de ajedrez. En el año que hicimos el documental, el 2016 o 17, se estaba haciendo en Irán el Mundial Femenino de Ajedrez, ¿sí? En la capital iraní.
Entonces, obviamente, convocaban a las mejores mujeres del mundo, ¿no? Que jugaban al ajedrez. Y los medios argentinos empezaron a meterle presión a la que había ganado el lugar para ir a competir, de que cómo se animaba a ir a Irán, que era un país tan peligroso para las mujeres, donde a las mujeres le pasaban una cantidad de cosas horribles, y cómo se permitía a ella misma exponerse, ¿no?, a esos supuestos peligros. Bueno, la presión de esos medios lograron que ella y su familia desistiera de ocupar el lugar que le tenían guardado para la República Argentina, en el Mundial Femenino de Ajedrez en Teherán. La segunda, que era la que le tocaba en el ranking argentino de jugadoras de ese deporte, dijo, no, yo sí viajo. Dice, no, pero ¿no te parece peligroso? Dice, ¿y vas a usar obligatoriamente el hijab? Le decían a ella. Y ella les contestaba incluso antes de viajar, ¿no? Dice, mirá, a mí me parece que si el hijab se usa en Irán de manera obligatoria cuando estás en un espacio público, a mí me gusta respetar la cultura de un país y no lo siento como una especie de sometimiento. Una chica muy joven que ahora no me puedo acordar su nombre. A Yelén Martínez, que le mandamos un saludo enorme. Yelén Martínez. Y bueno, entonces, cuando empezó el torneo, realmente quise ir a entrevistarla ahí mismo en Teherán para ver cómo había vivido esa experiencia. Bueno, realmente fue impresionante. El día que habíamos pautado la entrevista, ella estaba desconsolada porque había perdido con la participante de la República China. Y estamos hablando desconsolada en el sentido deportivo. Y bueno, quienes nos conocen el temperamento de los argentinos, que no nos gusta perder a nada, yo la entendí perfectamente. Ella intentaba hacer la entrevista, pero volvía a llorar. Entonces le dije, bueno, tranquila, regresamos mañana cuando mastiques un poquito esta derrota deportiva, pero que seguramente te va a sumar en tantos aspectos. Y la entrevista la hicimos después más tranquilos al día siguiente, y ella se fue encantada de Irán, ¿sí? De hecho, me acuerdo que me dio la entrevista rápido porque se iba a conocer el Gran Bazar, iba a conocer el Palacio Golestán, y realmente ella misma me dice, ojalá hubiera podido estar mucho más tiempo. Y me dice, yo no puedo creer lo que mi compañera se perdió y el lugar que me dejó, lo que fue este torneo mundial, simplemente porque los medios de comunicación argentinos empezaron a presionar a la familia para que no la dejara venir. Bueno, ese es el tamaño de las cosas que crean estas situaciones que se viven todos los días, ¿no? Y me parece un ejemplo importante. A veces, cuando hay falta de información, también hace falta un poquito de sentido común, si se quiere, y otro poquito de dignidad, porque los mensajes que se repiten de manera monocorde con esta iranofobia, que trae detrás de sí también una cierta islamofobia, sobre todo creada acá en la República Argentina, bueno, pueden llegar a tener repercusiones muy importantes. Pero cuando una persona es sensata, cuando una persona joven no se deja llevar por lo que le dicen los medios de comunicación corporativos, bueno, lo que consigue es esto, ¿no? Haber tenido tal vez una de las mejores experiencias deportivas de su vida. Sí, sin dudas. De hecho, nuestra institución, Salman Farsi, tuvo intervención en ese asunto. Cuando nosotros nos encontramos con la situación mediática que se le dio a la primera ajedrecista, que se llama Carolina, ¿sí?, que desistió de ir, y no solamente desistió, sino que se embarcó para conseguir cámara en toda esa difamación. Nosotros nos comunicamos con la Federación de Ajedrez Femenino, nos comunicamos con Yelén, la recibimos en nuestro instituto, le brindamos información, asesoramiento de cómo manejarse en Irán, le dimos un regalo, de hecho, y también se dio la casualidad, ¿sí?, pero también es casualidad, no solamente lo que nos encontramos nosotros allá, sino esto también. Justamente ese año viajábamos nosotros a Irán y nos encontramos con Yelén Martínez también en Irán, y la pudimos invitar a nuestra casa a cenar, y en un momento ella se emocionó, ella derramó sus lágrimas con otra compañera de ella, la ajedrecista peruana, diciendo: qué injusto lo que hacen con ustedes. Realmente, si ella tuvo una experiencia tan linda, con tanto amor, con tanto apoyo que le brindamos. Y yo creo que después de esa experiencia,
sentí que realmente la luz del sol no se va a poder tapar con ninguna nube, ni tampoco apoyando el mar. Es una realidad que va a aflorar y le gusta a quien le guste, se va a tener que hacer cargo de eso. Estimado Sebastián, te agradecemos nuevamente por tu participación, gracias por estar con nosotros, brindarnos tu conocimiento, tu experiencia. Hasta aquí la entrevista. Estimados ciranófilos, muchísimas gracias. Chao, jodantes.